Universidad Abierta y a Distancia de México. Investigación documental y de campo. Presentación final. El hambre en México. Por Francisco Javier Hernández Cordero, septiembre 2017. Planteamiento. Investigación documental y de campo. Objetivos generales, objetivos específicos. Objetivos generales. Identificar al grupo social que sufre problemas de hambre y desnutrición, las características de la situación y los beneficios directos e indirectos de los programas que imparten. Objetivos particulares. Disminuir el área geográfica que abarca la pobreza, el hambre y la desnutrición. Proceso de investigación documental. 1. Selección de un buscador y sitios especializados. 2. Recopilación de información y referencias. 3. Evaluación y selección de la información. 4. Organización e interpretación de datos. Proceso de investigación de campo. Visitas, observación, recorridos y diario de campo. Entrevista, encuesta. Investigación referencial. 805 millones de personas, 1 de cada 9 en el mundo no tienen suficientes alimentos. El hambre por regiones Asia y el Pacífico, 525.6 millones. África subsahariana, 214 millones. Latinoamérica y el Caribe, 37 millones. 75 millones de personas en América Latina y el Caribe aún viven en pobreza extrema, la mitad de ellas en Brasil y México. El 60% de las personas con hambre son mujeres. Ocurren 2.6 millones de muertes al año por la malnutrición, el principal factor que contribuye a 1/3 del total de muertes infantiles. Cada 10 segundos muere una niña o un niño por causas relacionadas con la desnutrición. Pobreza y desigualdad en México. Economía mundial, pobreza extrema. 7 de 10 personas no tienen acceso a los productos y servicios para satisfacer sus necesidades básicas. 3 de 10 personas no tienen el ingreso suficiente para comprar la canasta básica. El hombre más rico del mundo es mexicano. El 23.3%, 27 millones de la población vive en pobreza alimentaria y el 12.5% sufre desnutrición crónica. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una situación o una condición social y económica de la población que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean estas físicas o psíquicas. Pobreza absoluta y pobreza relativa, es como se divide. ¿Qué es el hambre? La palabra hambre se refiere a la carencia de alimentos e inseguridad alimentaria que afecta a todos los grupos de población. El hambre en México. Desigualdad social. Las clases sociales más vulnerables son las que sufren hambre. Pobreza. El hambre es una consecuencia de falta de ingresos económicos debido a que no hay un trabajo fijo o el trabajo realizado no aporta los mínimos recursos para sobrevivir. Falta de desarrollo mental. La falta de consumo de un mínimo de nutrientes afecta en el desarrollo intelectual del individuo. Mortalidad temprana. La falta de nutrientes provoca a un nivel de mortalidad mayor en la población que sufre de hambre. Falta de desarrollo físico. Si al principio de la vida un niño no ingiere un mínimo de proteínas, jamás podrá desarrollarse completamente. ¿Qué es la desnutrición? La desnutrición es el resultado físico del hambre, una enfermedad devastadora de dimensiones epidémicas que padecen 50 millones de niños y niñas menores de 5 años en todo el mundo. Es el resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada. Al año causa la muerte de más de 3.1 millones de niños y niñas. Estas muertes podrían evitarse con un tratamiento nutricional adecuado. Existen 3 formas de desnutrición. Una es la baja de peso, desnutrición aguda y desnutrición crónica. ¿Usted cree que pueda beneficiarse de la Cruzada Nacional contra el Hambre? Esta es una pregunta muy importante. Aquí las gráficas.
Actualmente la población mexicana ya no cree en los programas que el gobierno propone para resolver el problema contra el hambre. Sin embargo, los números son bastante crueles. El 56% opina que no, el 36% opina que sí y el 8% no sabe o no conoce. En otra gráfica podemos ver que en el Distrito Federal, sin embargo, el 66% pues opina que no, el 29% sí y el 5% no sabe. Y en el resto del país el 55% opina que no, el 37% que sí y el 8% no sabe. ¿Consideras que el problema del hambre, la pobreza y la desnutrición es culpa del sistema o del gobierno? Aquí igualmente tenemos una gráfica que representa la opinión pública. La mayoría de los participantes piensan que el gobierno es la raíz del hambre, desnutrición y pobreza, ya que mencionan que la riqueza se encuentra mal distribuida. Y la conclusión es que el hambre se manifiesta cuando los seres humanos no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir su alimentación. La desnutrición es una de las consecuencias de la pobreza y la marginación. Ahora, ¿cómo afecta? La desnutrición y el hambre aquejan de manera grave a grupos específicos de edad como los niños, jóvenes y ancianos. Sin embargo, en México los estados más afectados son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eso es todo. Les agradezco su atención. Buena tarde.